los equipos, los 32 equipos que juegan esta Copa del Mundo. Mientras ustedes yo Entonces empezamos. ¿De qué trata esta segunda unidad que tengo que tratar con ustedes? Y tenemos que leer entre todos la NIF 9. Es una NIF que trata el tema de los instrumentos financieros. Entonces, normalmente, cuando hablamos de instrumentos financieros, estamos hablando de que en una empresa siempre se deben contabilizar los instrumentos financieros y siempre se debe tener en cuenta los requerimientos de una sección 11, como lo indica la norma internacional financiera. Los instrumentos financieros básicos se encuentran en la sección 11 y en la sección 12 de la norma internacional financiera. Estos estados financieros, instrumentos financieros, también los vamos a visualizar en la NIF 39. Cuando ustedes tengan tiempo en el transcurso de esta semana, de estas semanas, van a tener el tiempo de visualizar todo lo que les publiqué frente a la NIF 39, frente a instrumentos financieros, los videos, los archivos. Obviamente es un poquito larga debido a que es algo que debe tener un ámbito de aplicación muy amplio. Entonces, normalmente cuando hablamos de los instrumentos financieros se debe reconocer y medir según los requerimientos de la información 11, de la sección 11 y la sección 12. También les publiqué en la plataforma un PDF de instrumentos financieros, el módulo 11, entonces, para que ustedes lo vayan leyendo. O sea, obviamente no solamente les va a servir para este espacio académico, sino para los demás. Por ejemplo, si ustedes ya están viendo norma internacional financiera. Normalmente en este módulo y esta NIF se centra en la contabilización e información financiera de los instrumentos financieros básicos, según lo establecen las NIF. Cuando hablamos de los instrumentos financieros y de las NIF para las pymes, normalmente porque acá se están estableciendo primero para las pymes, se tiene como objeto aplicar a los estados financieros con el propósito de tener una información general de las cuales para las entidades que no tienen una obligación pública de rendir cuentas. Entonces estamos hablando de las pequeñas y medianas entidades. Entonces permítanme, gracias profe. Vi que me escribieron pero no me ha llegado el mensaje, no sé quién sería, permítanme. Ángela, los instrumentos financieros vienen siendo básicamente el activo, el pasivo y el patrimonio. Eso es los instrumentos financieros, solo que para las NIF pues se les va a llamar de diferente manera. Entonces obviamente vamos a encontrar activos financieros, pasivos financieros y patrimonio financiero, pero es el mismo manejo o son los mismos nombres que se le da a una contabilidad general. En el documento que escribieron, ok, listo. En el documento que les compartí, es una marca muy importante de auditoría y de revisoría fiscal. Entonces, desde luego saqué de la página de ellos este documento donde nos habla de los instrumentos financieros. Entonces, normalmente dice lo que hay que saber desde la perspectiva de las empresas no financieras. Entonces, el alcance. ¿Qué quiere decir el alcance? Es qué tanto va a abarcar y qué es lo que necesitamos saber de las NIF para mirar cuánto pueden abarcar acá según la metodología que tenemos acá en Colombia. Entonces nos dice que las NIF 9 tienen un alcance muy similar a la NIF 39. Obviamente son NIF que ustedes van a tener que estudiar, que obviamente a medida que yo vaya consiguiendo material sobre las NIF, yo les voy a ir proporcionando para que ustedes de pronto no se sientan tan perdidos en el tema de norma internacional financiera. Normalmente en la NIF 9, como nos lo dice el documento, incluye la posibilidad de designar
determinados contratos de compra o venta de partidas no financieras para uso propio como valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. Actualmente en la NIC, entonces, norma internacional colombiana 39, estos contratos están fuera de alcance de la norma. Por otro lado, el alcance de los requisitos del deterioro de las NIF es más amplio que el de su predecesor. Estamos hablando de la NIC 39. Cuando hablamos de contratos de compra y venta de partidas no financieras en la NIF 9, entonces estamos hablando de activos financieros que se pueden alcanzar, que se pueden tener en cuenta como activos, pasivos y patrimonios. Entonces obviamente en la NIF es mucho más complejo, porque cuando estamos hablando de la norma internacional financiera hay muchos términos que cambian, pero que para nosotros va a ser lo mismo. Entonces acá se le habla como contratos de compra y venta o partidas no financieras, pero entonces en nuestra contabilidad diaria se le llama activo, pasivo, patrimonio. Entonces cambia, es muy tecnicista, entonces cambian los términos que usamos normalmente. Las NIF para las pymes incluye requerimientos obligatorios y otro material que no es de carácter obligatorio. El material que no es obligatorio obviamente incluye la introducción general para las pymes, explica el propósito, la estructura, la autoridad, la opinión de un miembro de la ISB, que es el Consejo de Contadores, que normalmente habla de que la NIF para las pymes hay normalmente la sección de pasivos y patrimonio y la sección 23 de ingresos y actividades ordinarias. Yo no sé si de pronto ustedes ya han visto algo de norma internacional o lo están viendo en este momento. Entonces, cuando hablamos de introducción a los requerimientos, normalmente, ¿para qué son las NIF? Para que todos hablemos el mismo idioma, para que todos podamos identificar los estados financieros con propósito de información general de una pequeña o una mediana empresa o entidad. Y lo cual se necesita y es primordial para proporcionar información sobre la situación financiera, sobre el rendimiento, los flujos efectivos de una empresa, y que nos conlleve a tomar decisiones económicas, obviamente para una amplia gama de usuarios, y que los cuales van a pedir la información cuando lo requieran. Entonces, en el módulo 11 o en la NIF que les compartí, los instrumentos financieros especifican los requerimientos de información financiera para los instrumentos financieros. Como les explicaba, aquí la definición que nos da la NIF, un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio. Normalmente las NIF ofrecen dos opciones de contabilización de los instrumentos financieros: la aplicación de los requerimientos de ambas secciones y la aplicación de los requerimientos de reconocimiento de medición de la NIC 39, en la cual se habla de instrumentos financieros, reconocimiento y la medición de los requerimientos que se nos pida de las distintas empresas que soliciten nuestra información financiera. Cuando se habla del alcance, del alcance que ustedes tienen ahí en el documento de Deloitte, estamos hablando del alcance que abarca los requerimientos de esta sesión 11, que es el NIF, y el módulo 11 o la sección 11, que son instrumentos financieros. Entonces, normalmente es relevante para las entidades que cumplen con las NIF para las pymes. Entonces, normalmente en las NIF hay una etapa de convergencia, de transición para cambiarlo de las NIF, pero no todas son aptas para llevar una norma internacional financiera. Normalmente los instrumentos financieros básicos constan y se componen de lo siguiente: del efectivo, de los instrumentos de pasivo. Bueno, entonces los instrumentos de pasivo los tratamos como una cuenta, como un pagaré o un préstamo por cobrar o por pagar.
que cumplan ciertas condiciones, normalmente en particular los rendimientos para el que tiene la deuda o el que tiene, por ejemplo, el pagaré, son fijos o variables con un criterio de una tasa de interés cotizada de referencia única. Entonces, muchas veces para las NIF, las condiciones que tiene que cumplir, por ejemplo, préstamo, no van a ser las mismas que cumplen acá, por ejemplo, la superintendencia bancaria, que establece un monto básico de intereses que se le va a cobrar, sino que en las NIF se va a hacer una referencia única sobre una tasa de interés, obviamente observando el movimiento de la empresa. Normalmente los compromisos de recibir un préstamo que no pueden ser liquidados y se espera que el préstamo reúna las mismas condiciones que otros instrumentos del pasivo. Entonces, que se puedan pagar a corto o a largo plazo, que la persona que lo adquiera pueda obtener el compromiso de pagarlo en un cierto tiempo. También hablamos de las inversiones en acciones. Normalmente en esta NIF se manejan las acciones ordinarias sin opción de venta. Entonces, normalmente no se pueden vender. Cuando hablamos de que en un nivel alto la decisión de si un activo o un pasivo de un contrato, un instrumento financiero básico contabilizado, y esto lo va a establecer la sección 11 o el módulo 11 de la norma internacional financiera, que en este caso se va a denominar instrumentos financieros.
Entonces normalmente cuando se debe decidir si un activo o un pasivo se contabiliza según esta norma, se debe tener en cuenta ciertos pasos. Primero, que el contrato debe dar lugar a un activo financiero de una entidad o un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio de otra entidad. La entidad o la empresa debe haber optado o debe haber escogido la opción por contabilizar los instrumentos financieros según lo establecido con la sección 11 y 12. El instrumento financiero debe ser efectivo o una inversión o las inversiones o las acciones, como les mencionaba antes, que no tengan la opción de venta. Cuando hablamos de un instrumento que cumple los requerimientos de la NIF, entonces un compromiso de recibir un préstamo que se pueda pagar y que pueda liquidarse netamente en efectivo, que cuando se ejecute el compromiso del pago se cumpla con todas las condiciones del módulo 11 o de la NIF que nos establece los estados financieros básicos. Normalmente en la sección 11, en esta NIF de instrumentos financieros, se exige que un activo financiero o un pasivo financiero se reconozcan solo cuando la entidad se convierta en una cláusula contractual del instrumento. ¿Qué quiere decir? Que se pueda medir. Entonces, cuando estamos hablando de esta medición, estamos hablando de que cuando estos instrumentos financieros se reconocen por primera vez, se miden a su precio de transacción, es decir, a cuánto lo compré o a cuánto lo vendí, según la transacción que se realice. Una transacción de financiación, normalmente si el acuerdo constituye este tipo de transacción, la partida, es decir, el valor, se medirá. La partida o el hecho económico o la transacción se medirá inicialmente por el valor presente que se adquirió a través de los intereses de un mercado para adquirir un instrumento de deuda similar. En la NIF 9, cuando habla de clasificación y valoración de activos financieros, entonces habla de que la NIF 9 introduce un enfoque de clasificación basado en unos conceptos como son las características de los flujos en efectivo contractuales de los activos y el modelo de negocio de la entidad. Obviamente esta NIF usa muchos términos técnicos que para su mayor entendimiento, yo sé que obviamente no les va a quedar claro el solo que yo les explique, que les dé aquí la parte teórica de la NIF, sino por ejemplo ustedes tienen que coger muy juicioso su norma, señalar las partes que no entiendan, preguntar, indagar cuáles son los tecnicismos que nos mencionan en esta NIF, ya que es un poco complicada y un poco compleja de entender. Normalmente luego de que se reconoce un activo o un instrumento financiero, se aplica un costo amortizado. Normalmente esto del costo amortizado se reconoce cuando hablamos básicamente de un modelo de costo. Entonces, cuando estamos hablando de un modelo de costo, estamos hablando de cómo se amortiza cada uno de los activos, cómo se amortiza o cómo se tiene el proceso de amortización en cada una de las empresas. Entonces, para medir todos los instrumentos financieros, obviamente exceptuando las inversiones que no son con opción de venta, normalmente
y que las cuales se cotizan en bolsa y cuyo valor razonable, es decir, presente, se pueden medir de otra forma con fiabilidad, pero eso ya se trata en la norma, como lo trate más adelante la norma internacional financiera frente al tema de las inversiones. Entonces, para dichas inversiones, normalmente la norma exige una medición tras el reconocimiento inicial del valor con cambios futuros. Entonces yo pude invertir 1.000.000 de pesos en acciones, pero a un futuro tiene un cambio ya sea de pérdida o de ganancia. Entonces obviamente la NIF va a pedir que las inversiones se midan de una distinta manera a como la manejamos nosotros. Normalmente en la parte de instrumentos financieros se exige que al final de cada periodo se informe y se haga una evaluación para determinar si hay un deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado. Entonces, cuando hablamos de un costo amortizado, nos estamos refiriendo a el importe o el valor que inicialmente fue valorado en un activo financiero o un pasivo financiero menos los reembolsos que se hubieran producido. Entonces, cuando hablamos de coste amortizado, estamos hablando del valor actual de los flujos efectivo pendiente, descontando un cierto interés efectivo de adquisición. Entonces, yo puedo adquirir un préstamo y cuando estoy hablando de costo amortizado yo lo adquirí por 60 millones de pesos, pero en el momento de generar un interés, entonces obviamente mi préstamo va a obtener o va a sufrir un cambio trascendental, no solamente en el dinero que adquirí, sino también sumándole los intereses que me cobra la entidad financiera por este préstamo. Normalmente en la norma internacional financiera se reconocerá digamos, el deterioro de los activos o del pasivo, se reconocerá de inmediato como una pérdida por deterioro del valor en los resultados. Normalmente si en periodos posteriores, periodos que vengan después, el importe de una pérdida por deterioro del valor disminuye o la disminución sea relacionada objetivamente con algo que ocurre después del deterioro, se revierte esta pérdida. Entonces puede que yo tenga un activo financiero con un importe en libros superior al monto que el importe en libros habría alcanzado, entonces esto se tiene que determinar si hubo cierre en la empresa, si hubo diferentes movimientos que me surgieran de que mis activos financieros tuvieran un cambio o mis pasivos financieros. Normalmente cuando hablamos de los instrumentos financieros de las NIF para las pymes, los términos que forman parte de los requerimientos, siempre ustedes en los módulos que de pronto que yo les proporcione, de pronto que algún otro profesor de norma internacional les proporcione, los módulos siempre van a estar determinados por la letra negrilla, para que ustedes los identifiquen más. Entonces, normalmente cuando hablamos de la sesión 11 y 12, estamos hablando de la sesión 11 instrumentos financieros básicos y la sección 12 de otros instrumentos financieros, de otros temas que también están relacionados con los instrumentos financieros. Entonces tratan del reconocimiento, de baja en cuentas, de la medición e información a revelar de los instrumentos financieros, a veces activos financieros y pasivos financieros. Normalmente en la sección 11 se aplica a los instrumentos financieros básicos y es aplicable a todas las entidades. En la sección 12, donde se habla de otros temas relacionados con los mismos instrumentos financieros, se aplica a transacciones más complicadas, más complejas. Normalmente en los instrumentos financieros básicos, la contabilización de los instrumentos financieros suele percibirse como una tarea complicada debido a la amplitud, a lo que abarca los requerimientos de las NIF.
porque normalmente debe cumplirse para contabilizar los temas más complejos que los instrumentos financieros. Normalmente la contabilización de instrumentos financieros básicos, según lo establecido en la sección 11 o en el módulo 11 de las NIF para las PYME, se muestra realmente sencilla y no requiere mediciones complejas. Entonces, hoy leía que muchas entidades pequeñas o medianas no tendrán instrumentos financieros más complejos. Los requerimientos para contabilizar dichos temas más complejos de los instrumentos financieros no son relevantes para aquellas empresas que solo poseen instrumentos financieros básicos. Entonces, los requerimientos para contabilizar los instrumentos financieros se dividen en instrumentos financieros básicos y en instrumentos financieros complejos. Entonces, esta división de estos instrumentos financieros normalmente le permite a las empresas identificar más fácilmente cuáles puedan corresponderles, y en particular permite separar los requerimientos financieros o los requerimientos que se exigen para los instrumentos más sencillos de los requerimientos contables más complejos. En la política contable de los instrumentos financieros la empresa debe elegir aplicar normalmente las disposiciones que propone la sección 11 y la sección 12, o las disposiciones de reconocimiento y medición de la NIC 39 de los instrumentos financieros, en donde se habla de reconocimiento y medición y los requerimientos de información a revelar de la sección 11 y 12. Para contabilizar todos los instrumentos financieros. Normalmente en la elección de disponer de sección 11 y 12 constituye una elección de política contable. Eso ya lo va a decidir cada una de las empresas. Normalmente cuando se contienen requerimientos para determinar cuándo un cambio en la política contable es apropiado, cómo debe contabilizarse este cambio y qué información debe revelarse sobre este. En una entidad se debe seleccionar la opción de seleccionar para contabilizar todos los instrumentos financieros. Normalmente hay muchas empresas y muchas personas que creen que la NIC 39 es más difícil y compleja para aplicarla que las secciones 11 y 12. Normalmente una entidad o una empresa quiere siempre facilitar la preparación de sus estados financieros consolidados empleando unas NIF completas, ya sea por motivos que le parezca muy difícil aplicar la NIC 39. Entonces, normalmente antes de optar por aplicar la NIC 39, una entidad debe considerar muy rigurosamente si posee los recursos necesarios para su aplicación. Los criterios que deben cumplirse según lo establecido en la norma. Una entidad puede cambiar su política contable solo si dicha modificación da lugar a estados financieros que ofrecen información más relevante y fiable sobre los efectos de las transacciones. Es decir, las entidades, las empresas, las pymes están en todo el derecho de escoger si aplican las NIF completas o sencillamente aplican la NIC 39. Eso ya depende de la política contable que maneje cada una de las empresas. Entonces, en el cambio en la política contable se contabilizaría de forma retrospectiva. ¿Qué significa? Que se vuelve a expresar, se reexpresa la información financiera comparativa presentada como si la nueva política contable se hubiera aplicado en todo momento, y se revelaría la información que exige la norma. Entonces, como les hablaba, un instrumento financiero básicamente es un instrumento financiero es básicamente aquel contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad o un pasivo financiero o a un instrumento de un patrimonio. Normalmente el patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Entonces,
básicamente para fines de un activo financiero podría describirse como un instrumento, un efectivo, no como instrumento, como cualquier activo que puede ser el efectivo, entonces el dinero que tenemos disponible, el derecho a recibir efectivo u otro activo financiero de la empresa o de la entidad, normalmente intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra empresa en condiciones que sean favorables para la empresa, un contrato que se pueda liquidar con los instrumentos de patrimonio de la entidad y que normalmente para que siempre sea variable sus instrumentos de patrimonio propio. Entonces, cuando estamos hablando de los pasivos financieros, entonces se podrían describir como una obligación de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad, de intercambiar los activos financieros o pasivos financieros con otra entidad en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la entidad. Para simplificar normalmente las descripciones de un activo financiero y un pasivo financiero, normalmente difieren levemente respecto a las definiciones. Entonces, para las NIF, en las NIF para las pymes, un activo financiero o un pasivo financiero se ajusta normalmente a entender que se van a manejar por contratos. Entonces, si yo adquiero un préstamo, entonces eso es un préstamo con una entidad financiera, un contrato con una entidad financiera. Entonces, normalmente las descripciones que se dan en las NIF son un poco tecnicistas, como les había hablado anteriormente. Los instrumentos financieros surgen de los derechos y las obligaciones establecidas en los contratos. Los términos contratos y contractual hacen referencia a un acuerdo entre dos o más partes que les produce claras consecuencias económicas que ellas tienen poca o ninguna capacidad de evitar. Entonces, normalmente por ser un cumplimiento legalmente exigible. Los contratos y normalmente los instrumentos financieros pueden adoptar una variedad y no precisan ser fijados por escrito. Entonces, normalmente se puede tener un contrato verbal y en las NIF, en la aplicación de las NIF se va a dar porque se fijó un pacto sin que se haya escrito. Normalmente un contrato, para que tenga validez, ambas partes deben dar su aprobación. Esta aprobación puede otorgarse de manera indirecta. Entonces, por ejemplo, una entidad le transmite a otra parte de su contrato. Por ejemplo, si una entidad adquiere o vende mercancías, compra propiedades, contrata a una persona para llevar a cabo una obra, toma dinero prestado, solicita maquinaria o mercancía a un fabricante, todos estos casos se consideran tipos de contratos. Entonces, son ejemplos comunes de activos financieros que representan un derecho contractual a recibir efectivo en el futuro, y los correspondientes pasivos financieros que representan una obligación contractual de entregar efectivo en el futuro. Hablamos como los pagares por comprar, los bonos por cobrar, las cuentas comerciales por cobrar frente a la parte de activos financieros. Y cuando estamos hablando de pasivo financiero, estamos hablando de las cuentas comerciales por pagar, los pagares por pagar, los bonos por pagar. Cuando estamos hablando de ese derecho contractual de recibir efectivo, una de las partes que tiene una de las partes se corresponde con la obligación de la otra parte de pagar el efectivo. Entonces, una recibe a cambio un activo y otra recibe el efectivo, que también obviamente es clasificado como un activo financiero.
Les voy a dar un ejemplo de un instrumento financiero. Entonces, normalmente un enunciado dice, un banco paga por anticipado a una entidad un préstamo a 5 años. El banco también le brinda a la entidad una facilidad de sobregiro por una cierta cantidad de años. Normalmente la entidad posee dos pasivos financieros. Entonces, la obligación primero de reembolsar el préstamo a 5 años y segundo, la obligación de reembolsar el sobregiro bancario hasta cubrir el monto recibido como préstamo empleando la facilidad de sobregiro. Tanto el préstamo como el sobregiro le generan a la entidad obligaciones contractuales de pagar en efectivo al banco los intereses devengados y el reembolso del principal. Entonces, los importes o el dinero que se adeuda a la entidad producto del préstamo y la facilidad de sobregiro son activos financieros del banco. Normalmente los bancos no pueden aplicar para las pymes, porque los bancos normalmente no son pequeñas y medianas empresas, sino que son grandes corporaciones bancarias financieras que abarcan gran parte del mercado. Un siguiente ejemplo podría ser como que una empresa posee acciones y que las acciones le otorgan el derecho de obtener dividendos, pero no el derecho del voto. Entonces, lo que les hablaba, una entidad o una compañía puede poseer acciones de una empresa, de otro tipo de empresa. Entonces, les voy a poner ejemplo. Alpina tiene acciones que le corresponden a Alquería. Entonces, normalmente las acciones le otorgan el derecho a Alpina de obtener los dividendos, pero no el derecho del voto. Entonces, el derecho del voto normalmente le corresponde a Alquería. Entonces, normalmente la perspectiva, en este caso, en este ejemplo de Alpina, normalmente el activo financiero estará dentro del alcance de la sección de instrumentos financieros. Entonces, las acciones preferentes pueden ser instrumentos de patrimonio o pasivos financieros de la entidad, en este caso Alquería, según los términos y condiciones que pacten entre las empresas. De cualquier manera, desde el punto de vista del tenedor, es decir, desde la perspectiva en este caso de la empresa que posee las acciones, entonces en este caso Alpina, estamos hablando de la manera de cómo las acciones preferentes de la entidad o de la empresa, en este caso Alquería, son un activo financiero, ya que la inversión se ajustará en la definición de un activo financiero. Entonces, la perspectiva desde la parte B es que las acciones preferentes pueden ser instrumentos de patrimonio o pasivos financieros de la entidad, según las condiciones de las acciones que programe cada una de la empresa o de entidad. Otro tipo de ejemplo, podríamos encontrar que una empresa va a ser la parte compradora, la parte de cliente, que una mercancía a un proveedor a crédito de 60 días. Entonces, normalmente cuando estamos hablando de esta mercancía a los proveedores, entonces la entidad viene siendo lo que llamamos en contabilidad normal, la entidad viene siendo el cliente y quien le vende la mercancía viene siendo el proveedor. Entonces, normalmente el comprador tiene un pasivo financiero, es decir, una cuenta por pagar, una cuenta comercial por pagar. Entonces, en la SNIF se llama cuenta comercial por pagar, pero en la norma internacional financiera se llama cuenta comercial por pagar. Tiene una obligación de entregar un efectivo, un dinero, a su proveedor para liquidar el precio de venta. Entonces, normalmente el proveedor posee un activo financiero que corresponde a una cuenta comercial por cobrar, un derecho de recibir un efectivo, el cual se le tiene que dar por parte del comprador. Entonces, cuando hablamos en la norma internacional financiera, lo que cambian son los términos, usan muchos términos técnicos, pero básicamente una mercancía, una entidad, se le paga a un proveedor, cuenta comercial por pagar, entonces viene trayéndola a la contabilidad colombiana, vendrían siendo las mismas definiciones de activos o de pasivos. En esta parte
de instrumentos financieros, entonces que también les subí en la plataforma. Ustedes pueden observar todas las opciones, todos los ejemplos que se les da. Normalmente en los instrumentos financieros básicos, las inversiones en acciones preferentes no son convertibles, y las acciones preferentes sin acción de venta son opciones ordinarias sin acción de venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir de otra forma. Cuando hablamos de este costo amortizado, hablamos de los instrumentos financieros básicos que quedan dentro del alcance de la sección 11 o del módulo 11 de NIF, y que son ejemplos de instrumentos financieros. Por ejemplo, cuando hablamos de obligaciones negociables, una entidad mantiene una obligación negociable, es decir, un instrumento de deuda a corto plazo emitida por una entidad importante. Normalmente la entidad debe reconocer un activo financiero por la obligación negociable. La entidad posee un derecho contractual de recibir efectivo al momento del vencimiento de dicha obligación. Normalmente las obligaciones que son negociables suelen emitirse o suelen salir con valores normalmente altos, por lo cual los inversores más pequeños solo pueden invertir en obligaciones negociables indirectamente a través de los fondos de mercado. Entonces, fondos de mercados monetarios, fondos de inversión. Pero normalmente en estos instrumentos financieros entonces hablamos también de los bonos. Hablamos de los bonos cuando se habla como un título de deuda en el que el emisor adeuda al que tiene el bono, al que tiene una deuda, y según las condiciones que se pacte en los bonos queda obligado a cubrir los intereses de dicha deuda. Entonces, normalmente los instrumentos financieros que no satisfacen la parte de la sección 12 son los títulos respaldados por activos tales como, por ejemplo, obligaciones hipotecarias, los acuerdos de recompra, o sea, es decir, compra-venta de instrumentos financieros, como son los activos, como son los terrenos, las casas, los instrumentos financieros que cumplen las condiciones que emita la norma. Entonces, cuando hablamos de esta norma, entonces es una norma muy amplia. Entonces, básicamente es una norma en la que traté de buscarles la parte como más resumida frente a videos, pero también en la plataforma les puse a su alcance la norma completa para que ustedes la tengan ahí y la puedan leer en cualquier momento cuando se les ofrezca. Entonces, en los instrumentos financieros básicos es básicamente lo que llamamos como activo, pasivo y patrimonio, solamente que con otros términos. Entonces, obviamente cuando uno le pone términos tan técnicos, como que uno se asusta con tantos términos que de pronto no pueda reconocer, pero es cuestión de ir leyendo la norma, y obviamente porque las NIF aplicarían en el momento de transición solamente para las pymes. En los instrumentos financieros también encontramos la sección 12. Entonces, la clasificación y valoración de los activos financieros. Normalmente la NIF tiene 3 categorías de valoración. Entonces, el coste amortizado, el valor razonable y el valor razonable con cambios en otros resultados, y el valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. Normalmente esta clasificación va a depender del modo en que una empresa gestione o maneje sus instrumentos financieros, ya teniendo en cuenta su modelo de negocio y la existencia de flujos de efectivo actuales o contractuales
Normalmente el objeto del modelo de negocio es mantener un activo financiero con el fin de cobrar un flujo de efectivo contractual y que según las condiciones de un contrato se reciben flujos de efectivo en fechas específicas que constituyen exclusivamente pagos del principal más intereses sobre dicho principal. Entonces siempre va a haber un activo financiero en el que constituye un pago de interés más un pago del activo o de la deuda que se adquiere. Entonces, si en el modelo de negocio normalmente se tiene como objeto la obtención o el requerimiento de flujos de efectivo como su venta, normalmente las condiciones del contrato la deben establecer en la empresa. Normalmente los flujos de efectivo se constituyen exclusivamente del pago principal que se va a realizar a otra entidad o a otra entidad financiera, más los intereses sobre este giro principal. Los activos financieros se valorarán a su valor razonable con cambios en otros resultados. Entonces, en los activos siempre se va a tener en cuenta el valor razonable. ¿Qué es un valor razonable? Normalmente, cuando hablamos de medición del valor razonable, se está hablando de una medición basada en el mercado y no una medición específica de la entidad. Entonces la entidad puede decir, tengo un activo que me vale 10 millones de pesos, pero en el mercado, normalmente en el mercado me están diciendo que ese activo me vale 8 millones de pesos. Entonces se tiene que dar un valor razonable, es decir, un valor de mercado. Entonces para algunos activos y pasivos pueden estar disponibles transacciones de mercado que se puedan observar frente a comparaciones de la información que me suministra el mercado. Normalmente para otros activos y pasivos pueden no estar disponibles unas transacciones de mercado, pero sin embargo el objetivo de una medición de valor razonable en ambos casos es estimar el precio al que tendrá lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado en la fecha en la que se está midiendo dicho activo. Entonces, cuando un precio para un activo o pasivo idéntico no es observable, una entidad o una empresa normalmente medirá el valor razonable utilizando otra técnica de valorización que maximice el uso de datos y que se puedan observar. Entonces, normalmente la definición de valor razonable se centra en los activos y porque es un objeto principal de la medición de la contabilidad. Además, la NIF de valor razonable se aplicará a instrumentos de patrimonio que son propios de una entidad medidos a un valor razonable. Cuando se habla del valor razonable, se requiere las transacciones que queden dentro del alcance de la NIF 2. Entonces en la NIF 2 nos presentan todo lo que tiene que ver con valor razonable. En esta NIF 2 nos dice que el valor razonable es el precio que será recibido por valor de un activo pagado o de un pago por transferir de un pasivo de una transacción ordenada entre participantes del mercado. Esto se encuentra en la NIF 2. Normalmente esta norma abarca muchos términos, abarca muchos conceptos que se tienen que identificar y que se van adquiriendo a medida que se vaya leyendo la norma. Entonces, obviamente ustedes van a revisar todo el material que encuentren, todo el material que les dispuse en la unidad 2 frente a NIF, instrumentos financieros. Obviamente esto en 3 sesiones no se puede abarcar porque es una norma bastante amplia que no podemos abarcar en solamente 3 clases,
pero sí es muy importante que ustedes revisen toda la información de instrumentos financieros para tener en cuenta, para preguntas, para dudas que les surjan, para términos que no conozcan. Entonces cualquier cosa ustedes me pueden escribir, digamos, ustedes pueden tener su norma en PDF, subrayarla y ir preguntándome qué dudas les surgen frente a la NIF 9 de instrumentos financieros. Si ustedes ya revisaron su plataforma, disponen de un video de instrumentos financieros de la NIF 9, poseen un documento en PDF de instrumentos financieros, otro documento del módulo 11 de instrumentos financieros básicos, un documento de la Cámara de Comercio de NIF para las pymes, un documento de la Superintendencia Financiera de Colombia y un artículo de la revista Dinero donde se habla del grupo Aval, eso es el grupo de los bancos los cuales nos habla de que superaron el desafío con las NIF al aplicarlas.